Bueno, con esta diapositiva voy a explicaros el concepto de ecosistema fluvial. Como veis, en todas estas fotos existen ecosistemas fluviales diferentes en cada región del planeta. Están condicionados por las características físicas y las características climáticas en cada lugar. Y el ecosistema fluvial es un ecosistema muy particular. Existen una serie de organismos vivos que se denomina biocenosis y una serie de condiciones físicas o medio físico, lo que se denomina biotopo, y entre ellos se relacionan y constituyen el ecosistema fluvial. En esta pantalla tenemos algunos ejemplos concretos de ecosistemas fluviales en el planeta. Por ejemplo, el río Verde, el Green River, en el sur de Utah, en Estados Unidos, es un río muy particular porque atraviesa una zona muy árida y coge caudal procedente de las montañas rocosas. El río Tagliamento es un río también muy particular que ha sido muy estudiado desde un punto de vista científico porque es de los pocos ríos que quedan, al menos en cabecera, intactos en Europa. Esta foto concretamente está en los Alpes italianos y es un río con una llanura de inundación muy amplia, con agua procedente de los Alpes, por lo tanto es agua en gran medida influenciada por el deshielo. Y por ejemplo, el río San Pedro en Arizona es otro río en una zona desértica que está muy influenciado por el agua en el lugar, agua subterránea en la mayor parte del tiempo. Y en esta foto se ve como la mayor parte del tiempo es un río que está seco y solo lleva agua cuando hay recarga del acuífero o turbiones. En esta otra foto tenemos el río Boimón, que es un río que discurre por la Laponia sueca. Es un río muy particular también porque se pasa la mayor parte del año o alrededor de 8 o 9 meses al año helado debido a las bajas temperaturas y el tiempo en el que la biología está funcionando es un periodo de tiempo muy corto, entre los meses de junio y agosto aproximadamente. El río Tietar es un río en el centro de España, en la cuenca del Tajo, y es un río que está muy influenciado por el aprovechamiento agrícola en toda su cuenca vertiente y llanura de inundación. El río Segura es también un río que está muy alterado antrópicamente porque está en la zona de la cuenca del Segura, que es una zona muy desarrollada turísticamente y en el sentido agrícola. Y finalmente una foto del río Ebro a su paso por Zaragoza, que es uno de los ríos más caudalosos de España y largo de España y muy importante, una de las cuencas hidrográficas también más grandes de España. En este cuadro podemos distinguir todos los elementos que forman parte del ecosistema fluvial, elementos bióticos y elementos abióticos. Elementos bióticos, por ejemplo, las aves, por ejemplo, los peces o la vegetación ribera, que está asociada a la llanura de inundación y a las orillas, y luego también tenemos algas, plantas macrófitas, que son plantas acuáticas. Los elementos abióticos básicos son el agua y el suelo, la granulometría. Y entre los elementos bióticos y los elementos abióticos pues existen una serie de interrelaciones que es lo que hacen que el ecosistema fluvial funcione, que serían los procesos del ecosistema fluvial. Los elementos y procesos de un ecosistema fluvial actúan a diferentes escalas espaciales y temporales. Esto es una característica muy peculiar del ecosistema fluvial, la escala a la que actúan todos los elementos y procesos, escala temporal, escala espacial. Y por último, otra característica muy peculiar del ecosistema fluvial es que es un sistema muy cambiante en el tiempo, es decir, que el ecosistema fluvial no es un sistema estático que se mantiene en un equilibrio estático, sino que es un ecosistema muy dinámico que varía en función del tiempo. Es decir, todos estos elementos y procesos cambian con el tiempo.